Que por cierto, tío, ¿Arnold o Dorian? Arnold, tío. ¿Sí? Sí. Qué curioso. Yo hubiese dicho que tú eres más de Dorian, ya ves tú. Mentalidad de trabajo, Dorian, pero capacidad de aportación al mundo, Arnold. Claro. Sí. Yo creo que ha sido el mejor embajador posible para este deporte. Ah, Dorian es un tipo, es todo lo contrario, es un tipo interior, eso, de mucha introspección, de claro. el poder de la mente, todo esto, que Arnold también, pero Arnold, lo que ha hecho Arnold por ese deporte, la gente no es ni consciente. Y Ya luego lo... aparte, hay una imagen, tío, que tengo grabada en la retina de Arnold, tío. Cuando yo quedé tercero en Arnold Classic, fíjate que él, o sea, ya era una super mega estrella. Si no había ciento y pico competidores, le dio la mano a todos, tío. Eso vale oro. Y a mí eso, a mí me ganó. O sea, no tiene por qué hacer eso. Pues el tipo se bajó al backstage y saludó a todos los competidores. No solamente los saludos, sino decía good luck. Joder. Buena suerte. A mí eso me impactó. Es un tipo especial, es un tipo con honor especial, ¿eh? Sí, yo a veces tengo sentimientos encontrados, A mí también me pasa, ¿eh? A mí porque a también me veces... pasa. Pero... A veces digo, ¿este quién es? Sí, O sí, sí. sea, sale con algunas pedradas, macho, pero eh, hay cosillas que... Es muy inspirador, ¿eh? Sí, y la historia Es increíble. brutal, Es brutal. increíble. Yo escuché en audio hace un par de años así, su libro es el Total Recall, Mm, y dices, joder, es muy inspirador, ¿eh? sí, Es que acabas eso y dices, soy una nenaza. mm, Soy una nenaza, no estoy haciendo nada. sí, sí, O sí. sea, tengo que ponerme objetivos más ambiciosos. Claro, es que además la gente, claro, pues, oye la historia y yo creo que muchas veces la gente no se sitúa en realidad. O sea, es como si un tío sale aquí nace en Villaconejos de abajo, sin ningún recurso de ningún tipo, y llegas a conquistar el mundo prácticamente. O sea, es Sí, sí, impresionante, es absolutamente impresionante. Es una personalidad única, sí. única. Y aparte a mí una personalidad que creo que dignifica mucho este deporte, porque rompió sobre todo con el cliché y el paradigma del tío fuerte, tonto, que no sabe hacer nada. Y además él supo jugar sabiamente con ese cliché. O sea, muchos de sus papeles iniciales fueron haciendo ese cliché. Y yo creo que para llegar a donde ha llegado Pero hay que tener un fíjate. nivel de inteligencia y de gestión de muchas cualidades impresionantes. Hombre, esa personalidad expansiva que tiene, Mm. eso es clave para hacer lo que ha hecho, si no sería imposible, ¿no? Sí, O sí, sea, sí. Dorian no hubiese hecho eso ni en 37 No, vidas, o sea, porque va con la... Y no lo digo en el más sentido del no, no, término, no, sino o sea, que... son personalidades completamente diferentes. O sea, Dorian es un tipo que de tú a tú te gana. O sea, y luego también tiene una cosa maravillosa que es el de tú a tú. Por ejemplo, si tú lo escuchas en podcast o entrevistas, el tío lo que emana Mm, es brutal. O sea, ya, es la capacidad de trabajo, sacrificio, el deseo por algo, o sea, la disciplina. ya. Esos valores que lamentablemente se han visto muy diluidos en el deporte en general, él lo representa como nadie, como nadie. Porque yo aquí ya me pierdo un poco, ¿no? Ya no conozco tanto de este mundo. Porque sus formas de entrenar eran muy diferentes, ¿no? Arnold era de mucha cantidad, ¿no? Hmm. Mucho entrenamiento. Bueno, Dorian trajo un sistema que ya estaba establecido, pero él fue quien realmente lo estableció, ¿no? Había dos hermanos, los hermanos Menser, que trabajaban un sistema que se llamaba Heavy Duty. Claro, que iba totalmente en la otra dirección de lo que se estaba ya establecido en el culturismo, ¿no? Que era, pues, muchas horas de trabajo, mucha intensidad, mucho. Y el Heavy Duty, se trataba de entrenar 3 días por semana, no más de 45 minutos. Ahora, ¿dónde está el truco? Era, o sea, el máximo posible de intensidad. O sea, las series eran dos series de aproximación que se llamaban y una serie mucho más allá del fallo. Entonces, claro, los niveles y las cotas de intensidad a los que llegaban esos atletas era brutal. A Dorian le funcionó muy bien. Yo creo que en un momento de su carrera tenía que haberse reinventado y haber cambiado un poco el patrón. Porque ese tipo de entrenamiento es altamente demandante, increíblemente demandante, y las estructuras sufren mucho. Entonces Claro, empezó a lesionarse y fue como una detrás de otra. claro. Pero sí, sí, o sea, un sistema de entrenamiento, yo lo he hecho. Y separa a los hombres de los niños. O
sea, literalmente. Yeah. O sea, cuando tú estás en el fallo muscular y no eres capaz de hacer más, ahí es donde empieza el trabajo, para que la gente se haga un poco una idea. Cuando tú sientes que te vas a romper, ahí Ahí empieza el empiezas a trabajo. contar, ¿no? Eso, eso es. Claro. Y es extenuante. De ahí que se haga 3 días por semana durante 45 minutos, porque el cuerpo es incapaz de soportar esa cantidad de intensidad y de trabajo. Para recuperarse. El sistema nervioso lo destruyes. Claro. O sea, lo destruyes. Hombre, eso no es sostenible en el largo plazo más allá del deporte de competición, ¿no? Porque No, eso es no, no. imposible, ¿no? Incluso en el deporte de alta competición, o sea, yo creo que hay 2 casos de atletas que si hubiesen sabido reinventarse, sus carreras habrían sido más prolíferas. Ya. Dorian Yates y Ronnie Coleman. Correcto. Coleman es más conocido por el público en general por ese documental que hay en Netflix, y era una persona que entrenaba a unos niveles impresionantes y no le hacía falta ya. O sea, su físico ya estaba hecho. O sea, no necesitaba, igual que Dorian. Si ya estaba, o sea, lo que hemos hablado antes, ¿no? El bloque de mármol, sí, ya está ahí, ya lo tienes. Tienes que pulir nada más, Claro, ¿no? exactamente. Entonces, pero bueno, yo creo que también ahí está el corazón de guerrero y de luchador Ya. de esos atletas, ¿no? Que no saben hacerlo de otra manera. En el Claro. cual yo también me incluyo que Hombre, me ha costado, ¿no? Me ha costado. precisamente sobre Coleman, Coleman quería sacarlo a colación más tarde, pero bueno, ya que lo has sacado tú. Tío, ¿tú crees, le oyes hablar? Oye, le he escuchado un podcast recientemente que estuvo en el podcast de Joe Rogan hace un año por ahí. Y claramente el tío habla de que no se arrepiente. No se arrepiente. Que lo volvería a hacer otra vez. Entonces, para alguien que no es competidor como yo, que no tiene eso, que no tiene el motor que tiene alguien como Coleman o que tenía, ¿no? Para hacer lo que ha hecho. O sea, romperse, estar en una silla de ruedas y decir que lo haría otra vez. A mí me cuesta un poco digerir eso, tengo que admitir. Tengo que admitir. Yo te entiendo perfectamente, pero es lo mismo que le pasa al torero que le han corneado y vuelve a ponerse ante un toro. Al motorista que se ha reventado y vuelve a subirse a la moto. Yo no sabría explicarte por qué tenemos esa necesidad imperiosa de cumplir y hacer esa actividad, pero está ahí. O sea, Yeah. va mucho más allá de lo concebible o entendible por la mente humana. Es una necesidad vital. Y yo lo entiendo. Le creo, primero le creo. Que no puede ser posible. Sí es posible. Sí es posible. Y aparte además te voy a compartir una historia personal que vas a ver que es así. Yo tuve una enfermedad cardíaca severa y a mí me dijeron literalmente, si vuelves a entrenar te vas a morir. Y aun a sabiendas de eso, mi necesidad de acudir a hacer la actividad que yo tanto amaba superaba ese miedo. O sea, Y seguiste entrenando. sí. O sea, evidentemente, entrenar para mí en aquel momento, el punto de inicio era irme a caminar a la playa. Vivía en Valencia y yo empecé por objetivos. Primero era caminar 100 metros. Yo era incapaz de caminar 100 metros. O sea, mi corazón no respondía. Pero claro, o sea, de ahí a ir creciendo. El miedo, ya no tu miedo personal, el miedo de tu entorno está ahí presente. Tu familia quiere que estés bien. Los médicos quieren que estés bien. Y ellos te comparten desde su sistema de creencias lo que ellos entienden que es mejor para ti. Pero es inexplicable, Jesús. O sea, no sabría explicarte por qué. Pero es una necesidad. Yeah. Es una necesidad imperiosa. Y perdona que te corte. No va en la vía de que mucha gente puede pensar. Por los musculitos, por lo estético. No. Es una necesidad. O sea, es la sensación, a lo mejor suena muy abracadabra, muy etéreo, pero la necesidad de cumplir tu llamado. Yo lo resumiría en eso. Entonces yo, en Coleman, le creo a 100% y sé que es así. Yo no decía, o sea, no, que le creo también, ¿eh? Hmm. Más bien mi reflexión iba por la vía de... me cuesta digerirlo. Es que le creo, por eso me cuesta digerirlo. Sí. Es que yo también le creo, porque lo oyes Es ahora y que dice, te es que entiendo. el cabrón lo haría otra vez. Sí. Te entiendo perfectamente porque o sea, es que si lo analizamos es incomprensible. Claro. O sea, pero el ejemplo que te he puesto es el mismo. O sea, un tío que está dado una piña a 300 kilómetros, se ha partido la espalda, se ha roto 3 vértebras
y está deseando volver a subirse a la moto. Yeah, ¿Por qué? O sea, yeah, yo no practico ese deporte, pero lo entiendo. yeah, Es que va más allá de tu... Va más allá. yeah. ¿Sabes? Y en tu caso, ese episodio que tuviste con el problema cardíaco, ¿se te solucionó o cómo fue? ¿Qué pasó? Yo es que, mira, también vamos a meternos en un mejunje aquí también Sí, bastante no pasa interesante. nada, es lo divertido de la vida, los mejunjes. Mi vida personal ha sido muy efervescente, ¿no? Desde mi infancia. Y bueno, pues he tenido una vida emocional de mucha efervescencia, de muy... de, no me gusta la palabra traumática, pero bueno, en ciertos aspectos pues sí traumática, ¿no? Y lo que enfermó fue mi corazón. Yo no sé por qué, cuando yo enfermé sabía que esa enfermedad estaba causada por mis emociones. Y de forma inconsciente, y también guiada por un maravilloso médico, es el doctor Hernández, Antonio Hernández. sí, Mm. empezamos a indagar muchísimo y a investigar mucho el tema de lo que se produce a nivel físico cuando hay una emoción no gestionada o no curada. Y yo sabía que mi corazón pues había estado lleno de odio, de ira, de rencor, de muchas cosas durante mucho tiempo. Y pues a lo mejor suena a palabrería barata, pero fue curar esas emociones y empezar a sanar mi corazón. Y a día de hoy, o sea, no es que practique deporte de alto rendimiento, es que entreno más duro que nunca. Yeah. O sea, ¿Cuántos años tenías en este episodio? 33. O sea, te llevó como a Jesucristo. Igual. Te llevó 33 Sí, años sí, 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 sí. y te recuperaste del todo. ¿Estás Sí, bien? absolutamente. O sea, ya no es que... Quizá la actividad cardiovascular, y esto que lo haya practicado me va a entender, más demandante del mundo sea el boxeo. O sea, es poner tu sistema cardiovascular al extremo de los extremos de los extremos. Por todos los componentes que se dan en él, ¿no? Pues la intensidad de estar, pues como quien dice, en modo pelea, los nervios, estar un poco tu integridad física en juego. Eso para mí, aparte de que era una necesidad vital también cumplir esa experiencia, porque llevaba desde pequeño con ello, también fue como la corroborarme a mí mismo que mi corazón estaba perfectamente. Independientemente de lo que los estudios médicos pudiesen decir. O sea, que empezaste a boxear después de eso. Sí, 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 sí. Sí. ¿Y ya habías jugueteado con ello o no? Sí, de pequeño había hecho bastante boxeo. Sí, Yeah. sí. O sea, de hecho, mi amor por el deporte se despierta con el boxeo. Mm. Yo de jovencito no quería... El culturismo vino mucho después. Yo de jovencito había una serie de situaciones en mi vida que quería cambiar y yo estaba harto, hasta los cojones de estar aterrado y tener miedo. Y yo quería ser una persona poderosa, fuerte, saber pelear. No quería parecer fuerte, quería ser fuerte. O sea que si alguien venía a intentar abusar de mí o a doblegarme, yo iba a ser capaz de contestar con tremenda virulencia a esa situación. Entonces yo empecé queriendo saber pelear. De hecho, mis primeros ídolos no fueron culturistas, eran Bruce Lee, Van Damme, hasta que descubrí a Rocky fue como un Hostia, mensaje Rocky. divino. Sí, sí, o sea, yo sé que Rocky cambió muchas vidas, pero la mía fue literalmente, o sea, un antes y un ¿Sí? después. Sí. Yo siempre O cuento sea, que la película Rocky, que es Sí, sí, sí. la primera. La primera. Fue la primera que vi, además que yo recuerdo además que en mi casa no teníamos vídeo y fue casualidad de la vida, o sea, casualidad, yo no creo que haya casualidad. Lo has dicho y te has corregido a ti Sí, mismo, ¿no? exactamente. Causalidades de la vida, Sí. pues mi amiga de la infancia, pues yo no tuve mejor amigo, tuve una mejor amiga, Ujú. que éramos como, vamos, uña y carne. Pues ella tenía vídeo y fuimos a un videoclub y cogí la carátula, esta tiene una pinta, que es un boxeador tal. Y hostia, tío, o sea, ese momento no se me va a olvidar en la vida. O sea, fue ver esa película, ya la estaba viendo y era como una transformación dentro de mí. Y decir, Dios. O sea, nunca me habían gustado los superhéroes, nunca me habían gustado ni Batman, ni Spiderman. Lo veía todo y yo. ¿Qué edad tenías? Pues debía tener Grosso 11, modo. 11, 12 años. Y decía, ¿quién se cree esto? O sea, cuando yo la estoy pasando putas, tío, y aquí no entra Spiderman y me salva la vida, tío. O sea, eso no, ¿quién se lo cree? Y de repente yo ahí vi, hostia, ¿quieres cambiar tu vida? Hazlo tú.
entrena, hazte fuerte y cambia tu vida. Y fue como, o sea, como una revelación vamos, absoluta de vida. Esa Qué película para curioso. mí. Te Sí. reseteó. Pero, vamos, o sea, además recuerdo que al día siguiente ya estaba haciendo fondos en casa, me ponía la mochila con libros, ideé mil formas de entrenamiento. Y tendría 12 años, creo, sí, 12, sí, 12 años. Joder. Luego había una especie de garaje abandonado cerca de casa, me colgaba ahí a hacer dominadas y habría que verme, porque o sea, yo imitaba los gestos de Rocky, que ya de por sí no eran... Era muy cinematográfico, Sí, pero sí. bueno. Si ahora los analizo con toda mi sapiencia cogida en el mundo de la biomecánica y demás, pateas un, pateas un Yeah, tiro. yeah. Pero sí, 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 hacía todos los Qué bueno, tío. ejercicios que se me ocurrían, que veía, y ahí empezó todo el desarrollo, ¿no? O sea, y ahí luego empezaste a boxear. Sí, Después. sí, sí. Antes de empezar con la musculación y la... Sí, los ejercicios, a ver, yo todo esto lo hacía porque lo hacía Rocky, pero yo lo quería era boxear. O sea, Yeah. mi locura era boxear, Mm, me apasionaba. qué bueno. Y bueno, pues luego se dio la circunstancia para poder hacerlo. Yeah. ¿Y en el culturismo cómo empezaste o cómo te iniciaste? Pues en el gimnasio este que yo me inicié, empecé con... Perdona, Jimmy, te voy a preguntar Sí, antes. Mira, antes de que, de que nos cuentes tu caso, ¿por qué empieza la gente en general a hacer culturismo? Es antes, una pregunta muy amplia, ¿eh? Pero... claro, es que tú fíjate cómo han cambiado las cosas. Antes era una cosa que estaba muy mal vista por la sociedad en general. Entonces, hacer culturismo significaba enfrentarte a la sociedad, es decir, a tus padres, a tu entorno, al colegio, y a que te señalasen con el dedo, ¿no? Como que estás loco y que eres un egocéntrico, un narcisista. Todas esas palabras eran, o sea, la gente ese era el concepto antiguamente del culturismo. El que hacía culturismo antes era porque realmente lo amaba. Por eso había 4 gimnasios con 4 locos, ¿vale? Realmente el que se oponía y se enfrentaba a todo esto para practicar aquello que amaba, era porque lo amaba. Entonces, antes la gente lo hacía porque lo adoraba. ¿Qué ha ocurrido? Que esto en el transcurso de los años se ha convertido en una moda. Y ahora estar fuerte mola. Y todo el mundo quiere estar fuerte. Y la gente ya no va al gimnasio o quiere ser o tener un físico musculoso porque le guste o porque se haya despertado en él pues, con la película de Arnold o como pasaba antiguamente, ¿no? Ahora es un mundo mucho más, digamos, sí, más narcisista. O sea, la Ujú. gente lo hace por presumir en Instagram, pues porque es lo que está de moda, porque si no, no ligo, porque si no... Se han diluido, ¿no? Los valores iniciales hacia otro tipo de incentivos, que es lo que la gente busca cuando entrena y se desarrolla en el mundo del culturismo. También, donde antes no había nada de mercado eh, o de oportunidad económica, ahora sí la hay. O sea, antes un Mr. Olympia, pues Arnold era Mr. Olympia y trabajaba en la construcción. No se ganaba dinero con ello. No se había profesionalizado el deporte del culturismo. Cuando yo empecé en el deporte del culturismo, los Mr. Olympia ganaban, no sé, o sea, cantidades irrisorias comparadas con otros deportes. Y tenían que estar haciendo, pues, vivían el culturismo, pero multitud de apariencias, multitud de seminarios, multitud de cosas para poder vivir de ello. O sea, no. Ahora, toda esta industria que hay alrededor de todo esto, incluso ves gente que no ha competido nunca ganando muchísimo, muchísimo dinero. A través de redes, a través de... Entonces, Ya, claro, o sea, en cuestión de 15 20 años, el dibujo ha cambiado absolutamente, ya, absolutamente. Entonces, sí creo que se han perdido quizás la esencia y los valores iniciales de este deporte. ya. Que eso enlaza entonces con lo que vas a explicar, que por qué empezaste tú Sí, a hacer... sí, sí, sí. Pues yo empecé, mira, curiosamente, en este gimnasio que yo hacía boxeo, entrenaba con pesas, pero con el objetivo, o sea, yo quería ser fuerte. O sea, no, quería ser fuerte de verdad. O sea, entonces yo entrenaba con un poco con una... Ahora lo miro en perspectiva y digo, joder, qué locura. Pero con un ahínco y un odio y un rencor de... ¡ah! De que nadie más me va a toser, de que nadie... O sea, entrenaba con esa dinámica, ¿no? El aspecto físico me daba igual. Es más, en ese gimnasio había 3 4 fotos de culturistas y decía, me parecía ridículo, con todos mis respetos. Fíjate ahora. Ya, Dice, esta gente untada en aceite, tal. Y el dueño del gimnasio me regala unas entradas. Me dice, mira, yo no voy a ir, ¿quieres ir a esto? Y era una entrada que ponía FIBO, que era una feria de fitness que se hacía en Madrid, ¿no?
Y yo no sabía lo que era, pero por lo visto era la hostia. Venían atletas americanos, era como la única oportunidad de ver los grandes iconos del deporte del culturismo en Madrid. Se lo dije a un amigo y nos fuimos para allá. Y estábamos dando vueltas por ahí. A mí todo eso me parecía llamativo, no te voy a negar. Y de repente por megafonía os informamos que en breve momento empezará la exhibición de Vince Taylor. Y yo, vamos, vamos, vamos. Hostia, fue amor a primera vista. Ese hombre salió ahí. ¿Cómo tanto músculo podía moverse y transmitir tanta belleza y tanta gracia? Fue un momento tan revelador como la película Rocky. Qué bueno. Y dije, o sea, eso quiero hacer yo. Esos episodios en tu vida, eso vale oro, ¿eh? ¿Cuánta gente pasa toda una vida y nunca siente eso? Totalmente. O sea, decir, hostia, esto lo quiero hacer, esto lo tenía dentro yo y se acaba de abrir la caja, acabo de meter la llave, se ha abierto la compuerta y esto ya no hay quien lo pare. Yo siempre digo, Jesús, que tú no eliges tus sueños te eligen a ti. Yeah. O al menos esa es la experiencia de vida que yo he tenido. ¿Vale? Yo creo que quizás muchas veces la gente siente ese llamado, pero niega haberlo escuchado. Y eso es jodido porque es el llamado de tu vida, es la oportunidad de tu vida para hacer aquello que amas, aquello. Pero no, quizás es más seguro hacer esto otro. Entonces, yo siempre, cuando me ha llegado eso, ha sido Yeah. como una necesidad vital. Yo estoy tan agradecido por estos episodios y por las vivencias que yo digo Dios, y siempre tengo que explicar esta parte, porque cuando hablo de Dios la gente piensa en ese tío de barba blanca que está en el cielo. Para mí Dios es una energía, una inteligencia superior, que yo entiendo que todo esto, o sea, pues, a mí como a ti me gusta mucho la naturaleza. Yo en la naturaleza digo, ¿esto es fruto de la casualidad? Estos han pegado aquí 3 átomos, pim, pam, 4 células, y ha salido todo esto, tío. Mm. Coño, a mí me cuesta creerlo, ¿no? Entonces yo siento que hay una energía, una inteligencia superior que hace que las cosas sean como son y se hilvanen de aquella manera y demás. Y yo estoy tremendamente agradecido con esta inteligencia, con mi forma de ver a Dios. Y si Dios me ha permitido pasar por todo esto y vivir todas estas experiencias, yo creo que es uno de los motivos por los que estamos hoy aquí. Me parece tremendamente injusto quedármelo para mí. Yo siempre digo que me quiero a la tumba completamente vacío. Que todo lo que yo haya podido dar o aportar a otras personas que les sirva de valor, dejarlo en este mundo. Y yo creo que mi experiencia de vida, así lo siento, ¿no? Es como una necesidad también que arde dentro de mí. Necesito compartirla con la gente. Yeah. Gente que pueda estar en situaciones parecidas o, bueno, que yo como, volviendo un poco al episodio del corazón, pues cuando yo estaba en ese momento, a mí me hacía mucho bien, me daba mucha fuerza el ver historias de otras personas que hayan pasado por ese mismo proceso. Entonces creo que es una responsabilidad, ¿no? Así lo siento, compartirlo. Sí, el otro día creo que te puse un comentario en tu Instagram, ¿no? Que dije, mono ve, mono hace. Entonces, Absolutamente. eso usado positivamente puede tener un efecto multiplicador que subestimamos. Absolutamente, Jesús. Eh, Estamos siendo observados, siempre. Como caminas por la calle, aquí me voy a poner filosófico yo un poco, ¿no? Pero como caminas por la calle, como dices buenos días, como entras en el restaurante, como trabajas, como respondes al teléfono, tú crees que nadie te está viendo, pero al final el ser humano es un mono que mimetiza, o se mimetiza con, o al menos parcialmente, con el resto de humanos, ¿no? Entonces, tenemos una responsabilidad de Sí, sí, cómo vivimos, ¿no? Entonces, claro, eso que Totalmente. dices tú, claro, has vivido algo positivo, te nutre y quieres que tenga un efecto Compartirlo. multiplicador en los demás, ¿no? Totalmente. Por eso cuando comparto conversación con gente joven, les digo siempre que escojan sabiamente sus referentes. Es muy importante saber los referentes que quieres tener en tu vida. Y ya si no vamos al mundo de la paternidad, de ser padre y demás. Mira, yo cuando celebrábamos cumpleaños en casa y venían niños a casa, no fallaba. O sea, el niño que tuvieras que era un cafre,
mal educado, tal, no sé cuál. Venía el padre a buscarle o la madre y decías. Cuadra. Y al contrario, era lo mismo. O sea, el chaval que era educado, gracias, venían los padres y era. No somos, yo creo, del todo conscientes de la importancia de nuestros actos y nuestra forma de comportarnos en el mundo en general. Pero, joder, con nuestros hijos. O sea, es de vital importancia. El otro día que la publicación está, todos nos hemos criado con lo de cómete las verduras. Si no te comes las verduras, o sea, el mensaje que te estoy mandando es la verdura es una mierda. Constantemente. Claro. De ahí, si el niño percibe pues, a tus padres comiendo verdura, está buena la verdura, o sea, lo normaliza y pues ellos lo normalizan y lo ven como algo normal. Entonces, es muy importante que la gente sea consciente de cómo está actuando y del ejemplo que puede ser para otros, especialmente cuando son pues aquellos herederos de tu Claro. comportamiento, ¿no? O sea, está normalizado que un padre vea el fútbol en casa, se cague en la puta madre del árbitro con una cerveza. Tío, tu hijo te está viendo. Lo más fácil que suceda es que repita patrón. Lo milagroso sería lo contrario. Eso es, eso es. Entonces, Ya. ahí también creo que tenemos que ser responsables en ese ambiente y luego también la gente que sabe que tiene visibilidad en Instagram, YouTube y demás, creo que también debe ser responsable del mensaje o de lo que está proyectando en esas redes, porque realmente se convierten en, o sea, en ídolos para mucha gente, especialmente la gente joven. Claro. ¿Siempre ha sido así de religioso, creyente? Bueno, no sé qué adjetivo poner. ¿Eso siempre ha sido así o también ha habido un cambio en algún momento, de repente lo viste con más claridad? Siempre. Siempre, de pequeño. Además, mira, yo recuerdo una vez viendo una película de detectives, yo tenía nada, 4 años. Y pues el detective que está como protagonista, pues se muere. Y a mí, hostia, como que me impactó. Fue como descubrir la muerte, ¿no? Mm. Y me quedé así. Y empecé a rayarme la cabeza. Y a mi madre le pregunté. Y dije, hostia, era como la cuestión que yo me planteaba, ¿no? Bueno, si nosotros morimos, llegamos al cielo y Dios ha creado el mundo y el cielo, le pregunté a mi madre con 4 años. Y entonces, si Dios nos creó a nosotros, ¿quién creó a Dios? Con 4 años. Y mi madre se quedó y dijo, ¿Qué hago, claro, qué hago con este ahora? mi madre que es una persona muy cristiana, muy religiosa, me dijo, eso no sé cuál es, como Claro. que era una blasfemia. Sí. Pero siempre he tenido esa inquietud, ¿no? Mm. De la vida, de Dios, siempre, siempre, Siempre ha siempre. estado ahí. De hecho, me ha costado, pues, toda una vida el tener un poco. Siempre iba como buscando mi religión, ¿no? O sea, no, esta no acaba, vamos a ver, esta no acaba. Y al final me he permitido tener mi propio sistema de creencias, ¿no? No ponerme en una etiqueta de soy esto, soy aquello, soy tal, sino se podría decir, beber de muchas de las religiones y crear mi propio sistema de creencias, ¿no? Con todo aquello que resuena en mí o que me hace Qué bueno. sentir bien. O sea, que has estudiado diferentes religiones Sí, sí, sí. en profundidad. Es que siempre he tenido una inquietud espiritual importante, Qué bueno. muy importante. Sí, sí. O sea, más allá del judaísmo, el Sí, cristianismo, el islamismo, sí, sí, sí. O sea, todo lo que. ha caído en tus Sí, manos. sí, sí, siempre es un tema que me ha despertado muchísima inquietud, muchísima curiosidad. Y al final, además, que la conclusión a la que llegas es que dices, si todos están hablando lo mismo. Y todo ese patrón común de mensaje de amor, de entendimiento, de unión, luego ves que está tergiversado por una serie de intereses y al final se utiliza la religión para el fin totalmente contrario. En vez de unir, pues el divide y vencerás. Ya. Que al final son todas, pues es un código de comportamiento, básicamente, ¿no? Eso es, eso es. Ya. También eso, pues yo de jovencito, pues de chiquitín, me llevaron a una escuela católica y ya ahí empecé a tener mis primeras vicisitudes con todo esto, ¿no? Pues yo, el mensaje que me estaba dando el cura, yo leía la Biblia y siendo muy joven, era un niño, y decía, hostia, es que yo lo que leo aquí, macho, no. Aquí. Esto no cuadra.
No cuadra. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues no soy practicante de ninguna religión, porque como te digo, ninguna me... Ya. Pero soy una persona que reza todos los días, que habla con Dios todos los días, que estoy tremendamente agradecida por el simple hecho de respirar. Creo que la vida es un regalo y me siento conectado. Ya. Me siento conectado. Tanto es así que lo que estoy haciendo ahora, que es el volver a la competición y todo esto, me siento haciendo la obra de Dios, literalmente. Hablas mucho de agradecimiento, siempre te oigo hablar de Muchísimo, ya, muchísimo. otro hilo conductor clave en la vida, ¿no? Creo que la gente damos por sentado muchas cosas, muchísimas cosas. Y vemos siempre lo que no tenemos y no somos conscientes de lo que tenemos. Y joder, es que tenemos mucho, muchísimo. O sea, aparte vivimos en un país que tiene una serie de comodidades, una serie de derechos, una serie de... Y eso no somos capaces de verlo muchas veces. Es que la vida en sí, o sea, es un regalo, Ya. es un regalo maravilloso. Luego aparte también es que tremendamente injustos somos con Dios, ¿no? ¿Por qué Dios ha creado el mundo, permite esto? Dios nos ha dado la vida, Dios nos ha dado el mundo. Si el mundo es una mierda es porque nosotros hemos hecho que sea una mierda. No es culpa de Dios. Entonces, joder, nos han regalado todo, nos han regalado una vida, nos han regalado todo, o sea, por derecho. Y no somos capaces de apreciarlo, ¿no? Y sobre todo en eso tengo que serte 100% honesto, donde realmente me hice consciente que fue un antes y un después. Y por eso digo que fue lo mejor que me ha pasado. Porque realmente desperté. Qué bueno. La enfermedad cardíaca fue lo mejor que me ha pasado. Ojalá y espero que la gente no tenga que pasar por algo tan traumático para despertar, ¿no? Pero sí, o sea, estar durante un año sintiendo que te falta el aire y no saber si ese aliento es el último aliento, esa serie de cosas, te cambia completamente la perspectiva de vida. Entonces, para mí Jesús, tú imagínate, todo lo que la vida me ha dado después. Estoy esperando otro bebé, o sea, Claro. tengo tanta gratitud, Jesús, o sea, tanta que sabes que no, para mí no es suficiente decir gracias, o sea, es algo que va mucho más allá. Pues es un gustazo oír a gente que habla así, porque no es muy frecuente, tristemente, ¿verdad? Es que, bueno, yo creo que se puede percibir, ¿no? Que yo estoy hablando del corazón. Entonces, es que es lo que siento. Bien. Es lo que siento, o sea, pero absolutamente. Vamos a ponernos prácticos otra vez. Muy bien. Vamos a ir un paso para atrás otra vez. Vamos a volver al fitness. Em, realmente esta es una curiosidad real que yo tengo, Sí, ¿vale? Tú eres un competidor de culturismo, evidentemente requiere ciertas cosas, como el que es corredor de fondo requiere ciertas características físicas y ciertos sacrificios y cierta forma de entrenar. Tú evidentemente en el culturismo pues es una cuestión de volumen que es fundamental, mucha masa muscular, una forma de entrenar. Yo, más o menos medimos, tú y yo medimos lo mismo, o muy parecido. sí. Me sacas 40 kilos. Me sacas 40 kilos. ¿Tú te ves dentro de... Bueno, estos son dos preguntas, pero vamos a empezar por la primera. Volviendo a Dorian. Dorian Yates. Sí. Dorian hace bicicleta, hace yoga y tiene un físico... Es un tío fuerte, Sí. pero normal. Normal. ¿Tú te ves dentro de 20 años pesando 110 o así? No, ¿No? no, en absoluto. O sea, yo sé que ahora mismo estoy cumpliendo una inquietud que tengo en mí ahora, pero tengo otras muchísimas inquietudes. Ya. Yo, de hecho, justo antes de confinarnos, estaba completamente imbuido en el objetivo del boxeo. Y de hecho, dejé de entrenar con pesas durante un largo tiempo, corría todos los días 10 kilómetros, boxeaba todos los días 2 horas, y lo último que en ese momento mi ser me pedía era ser culturista. Ya. Pero la vida es Ya. sorprendente. Pero volviendo, lo que quiero decir de ese punto de vista práctico. Entonces imagina dentro de 10 años tú. Ya no estás compitiendo en culturismo, no estás compitiendo en boxeo. Eres un tío que tendrás tus proyectos o lo que sea que quieras hacer dentro de 10 años. Pero imagina que no es algo físico. Entonces quieres encontrar el equilibrio perfecto
para salud, funcionalidad, que es lo que yo quiero. Sí, totalmente. A tu modo de ver, con toda tu experiencia en fitness, entrenamiento y todo lo que sabes de salud, para gente como tú y como yo, si tú pesas 100 y yo peso ahora 70, ¿dónde crees que es el equilibrio más saludable para un cuerpo funcional y longevo? Yo me hago esa pregunta, ¿eh? Yo Sí, no sí. sé, yo peso 70, 71, Sí, 72. o sea, ¿Es 75, es 77, es 68? Yo me hago esa pregunta porque no lo sé. claro. Ten en cuenta que lo que tenemos que valorar primero es la estructura de la persona. Correcto, sí. Entonces, ahí, o sea, por ejemplo, a mí me mata cuando todavía se oye a médicos hablar del IMC. Dices, Sí, por amor de Dios, tío, a esa altura de la película. O sea, sí. no es que midas tanto y tengas que pesar tanto. O sea, es que hay muchos parámetros a tener en cuenta. Pues hay gente que naturalmente con mucha más masa muscular que otras, con una estructura ósea mucho más ancha que Ya. otra. Entonces, querer meter a todos en el mismo cajón es algo bastante incongruente. El equilibrio, o sea, yo por ejemplo, mi experiencia, yo cuando estuve haciendo el boxeo, para mí bajar a 95 kilos fue un suplicio, pero un suplicio, Jesús. Entonces hay que tener también en cuenta la estructura de la persona y el mensaje que le he dado a mi cuerpo durante 20 y pico años. O sea, yo en ese momento me quería deshacer la masa muscular y la masa muscular decía que, Claro. ¿sabes? Entonces, hay una serie de componentes que hay que tener en cuenta. Pues tu pasado deportivo, tu estructura ósea, la masa muscular que has adquirido, cómo la has adquirido, etcétera, etcétera. ¿Es funcional un cuerpo de ciento y pico kilos? No, porque además es funcional. No es funcional ni el físico ni lo que hay que hacer para mantenerlo. O sea, yo no quiero estar comiendo 6 veces al día toda mi vida. Claro. En- entonces, ¿cuál es el equilibrio perfecto? Ahí hay que saber escucharse y saber sentirse. Entonces, ¿75 en tu caso son mejor que 70? ¿Por qué? O sea, si yo peso 70 kilos, me alimento de una forma que me encuentro nutrido, que me encuentro enérgico, me encuentro fuerte, que quiero practicar diferentes deportes y me encuentro funcional en todos ellos, que quiero hacer un deporte de fuerza y veo que o sea, no soy un powerlifter de categoría mundial, pero te puedo hacer un peso muerto con 100-120 kilos. O sea, que entiendo que tenía que hacer cualquier persona medianamente sana. Que me colgo una barra y te puedo hacer 10 dominadas. O sea, hay una serie ahí un poco quizás de pruebas físicas básicas que nos van a dar un poco input e información de si estamos en el camino correcto, ¿no? Entonces, Ya. yo soy muy poco del mundo de los números y soy bastante más de las sensaciones. Ya. El mundo de los números para matemáticos es maravilloso, pero por ejemplo pasa muchísimo, ¿no? Que ¿cuánto tendría que tener de grasa corporal? ¿Cuánto tendría? Joder, o sea, es que no nos ciñamos a un patrón. O sea, Ya. cuando la gente, por ejemplo, acude a mí para que yo le ayude más, vamos a ubicarnos más en el mundo del cambio estético, ¿no? Cuando la gente va buscando el cambio estético. Pero ¿y no me pesas? ¿Y no me mides la grasa? No. ¿Tú qué quieres cambiar? Tu físico. Tú no vas a ir con un cartelito por la... No, mira, tengo un... O sea, tú querrás que cuando veas al espejo haya menos grasa, haya más músculo. Entonces lo único que te voy a hacer es una foto del día de hoy que empezamos y dentro de 2 semanas y dentro de 2 semanas y que tú vayas viendo, porque tú le quieres un cambio estético. Entonces, creo que ahí se aprovecha mucha gente, muchos profesionales. El dato siempre es mucho más engañoso que la imagen. O sea, yo te puedo mostrar la gráfica, mira, empezaste aquí, tal, no sé cuándo, y venderte la moto más fácilmente que si la imagen no engaña. Ya. ¿Sabes? Y lamentablemente pues mucha gente que ha contratado ese tipo de profesional dice, sí, a mí me decía que no sé qué y no sé cuánto, y la gráfica, y yo, sí, pero yo me voy al espejo y me da igual. Claro. Y al final lo que la gente quiere es eso, o sea, Ya. la gente que contrata a un entrenador personal por un cambio estético, que no olvidemos todo lo que va detrás, porque yo lo que yo he observado es que cuando hay un cambio estético o un cambio físico, el mundo entero de esa persona cambia, su relación para con los demás, su relación para consigo mismo, el lenguaje consigo mismo, cómo se expresa con el resto del mundo, es absolutamente radical, Ya. ¿no? Hombre, mi reflexión iba más por la vía o en el sentido de longevidad, de salud metabólica. O sea, es una lucha interna que tengo conmigo mismo. ¿Cuánto quiero sacrificar primero por el tema de comidas, claro, porque no es, yo como una vez al día, dos, ahora estoy con dos porque si no, no hay manera. Es manejar todas esas variables que todos manejamos, ¿no? O sea,
funcionalidad, salud, longevidad. Claro, yo qué sé, pues si alguien tiene como único objetivo la longevidad, pues hace déficit calórico sistemático y pues sí, vas a vivir más, pero buena suerte con eso, ¿no? Vas a Claro, tener la libido por los suelos, la testosterona a 200 claro, puntos abajo, no vas a tener siempre exactamente, frío, no totalmente. quieres eso. Pero luego si buscas excesivo rendimiento, mira, yo quiero estar con una moto, quiero esquiar, quiero surfear, quiero no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pero entonces eso también tiene un precio. Todo tiene un Claro, precio. totalmente. Todo tiene un precio, ¿no? Hombre, yo cuando pues acabe mi periplo competitivo, no sé cuándo será y demás, digo un poco lo que yo tengo en perspectiva. Para Luego, ti, luego, dices. o sea, yo Sí. lo que quiero es una maravillosa palabra que es el equilibrio. Ya. Entonces, cada vez está más demostrado que uno de los condicionantes o de los parámetros que más va a dar calidad a tu vida es el mantener la masa muscular. Por eso sé, voy yo. Entonces, ahí, Jesús, lo que habría que analizar es, ¿estoy perdiendo masa muscular? ¿Estoy perdiendo fuerza? Son indicadores que te van a decir, hostia, pues es que por eso te digo que soy muy poco de número, Jesús. ¿Comer 2 veces es mejor que 3? Pues a lo mejor no. A lo mejor no. Entonces, a lo mejor Claro, eso aporta en tu longevidad, pero resta en este aspecto. Entonces, claro. lo que yo he encontrado es que la única forma de encontrar tu fórmula es testeando. Ya. Es una parte que es vital. Y mucha gente también, cuando ve algo que resuena en ellos, a mí, por ejemplo, me pasó con una clienta mía, pues descubrió todo el tema este de los ayunos tal, y se tiró como vamos, en plancha a lo mar, a hacer una comida al día. Claro, ella tenía una patología tiroidea, tenía el metabolismo Claro. pero como echarle un freno, entonces es muy importante el encontrar tu fórmula, es muy importante, y el no encorsetarnos en esta fórmula porque, o sea, hay que, Es que saber es muy malo, Jimmy. sí, Entonces, he leído demasiado. sé, sé perfectamente lo que me hablo porque a mí me ha pasado Saber es también muy malo. muchísimas veces. Sí, 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 sí. Pero hay que encontrar la, Ya, ya. la Yo fórmula. creo que yo la masa muscular, o sea, la salud metabólica es clave. Y estoy bien ahora. Yo tengo 48 ahora. Estoy bien. Pero yo lo veo como sí lo tengo como objetivo subir unos kilos. Como tener un poco más de ahorro en el banco, ¿sabes? Claro, Así lo veo. Quiero subir un poco. Pero claro, sé, hasta hace muy poquito, eso hacía Onomat también. Comía una claro. vez al día. Llevo unos meses que estoy con dos. Hace como 2 años que no hago ayunos largos. Porque claro, al final, si haces la media anual, estar X días sin comer al año. Claro, Y ahora estoy un poco en esa transición que estoy dispuesto a sacrificar entre comillas, que no sacrificio, quizás ese no es el lenguaje correcto. Estoy dispuesto a minimizar pues ayuno claro. por, por ganar un poco de masa muscular, unos kilos. No muchos, pero bueno. 2, 3, 4, 5. Pues yo lo veo como algo que tu ser interno sabe ¿Qué tiene que que hacer, tiene no? que hacer, pero como bien dices tú, tu condicionante mental por todo lo que sabes te hace un poco ahí decir, hostia, esa zona de conflicto de no darte la oportunidad, ¿no? Yo sinceramente creo, o sea, si me permites, creo que te vendría bien. Una de las cosas que a mí me preocupa mucho es la salud metabólica. Entonces, estoy dispuesto, bueno, como tú me conoces, la gente que me sigue también sabe un poco de qué pelo voy en el aspecto alimenticio, pero yo sigo keto, carnívoro y mucho ayuno. Estoy dispuesto a pasar al lado oscuro, pero mi único, mi único, Te va a tirar el crack. no, quiero decir que estoy dispuesto evidentemente, o sea, comiendo muy keto y muy carnívoro, es que es dificilísimo, porque, o sea, la insulina no sube, o sea, es muy difícil. O Yo lo sea, que, lo que te planteo, o sea, yo por ejemplo, creo que algo vital para el conocimiento real de algo es la práctica. Entonces, yo he practicado ayunos, he practicado keto, he obtenido cosas tan maravillosas de ellas que yo sé que puntualmente en mi vida volveré a esos estados. En mi objetivo, en mi ahora, no es la fórmula que mejor va a funcionar para lo que persigo.
sea, pues, evidentemente hay una relación directa entre la producción de insulina y el anabolismo en el cuerpo. O sea, hay una serie de respuestas fisiológicas que en keto es muy complicado, por no decir imposible. Entonces, Que no nos oiga en forma a los 40, que va a decir que... yo creo que al final es una cuestión de equilibrio, ¿no? De saber en qué momento me puede aportar o beneficiar. Me gusta mucho, ahora me viene a la cabeza, el enfoque, por ejemplo, de este chico Marcos, de Fin de Revolucionario. Marcos Vázquez. Me gusta mucho. Pues es un tío coherente, no dogmático y no extremista. Entonces, pues lo poco que le he escuchado en hablar específicamente de este tema, él pues dice, joder, o sea, los beneficios de la keto no tienen por qué ser siempre los 365 días del año. O sea, a lo mejor en un momento puntual me puede interesar otra estrategia, o otra pauta. Entonces, creo que es peligroso. Yo siempre digo que el encorsetarse y el etiquetarse es muy peligroso. Sí, pero en este caso, en mi caso, yo hay una razón. Lo que te decía que estoy un poco obsesionado con la salud metabólica es que yo genéticamente tengo una mala gestión de los carbos. O sea, no soy prediabético ni muchísimo menos, pero claro, Sí, como mis estándares de excelencia, para mí todo lo que sea el azúcar de más de 130 sí, o más de 120 ya no estoy dispuesto a pagar ese precio. ya. ¿Vale? Entonces, he encargado un glucómetro continuo, como los diabéticos, Ujú, y entonces quiero empezar a hacer pruebas claro, con lo que dices. Quiero empezar a meter pues cosas que yo ahora no como hace años. claro. Hace años. Entonces, mientras no me suba de 120, 130 como mucho, preferiblemente siempre por debajo de 120, 110, estoy dispuesto a comer lo que sea, cuantas veces sea. Yo mira, mi última analítica, yo te controlo un poco mi experiencia, ¿eh? Yo estuve 6 meses en keto, Sin salir. sin salir, ni una vez. O sea, 6 meses totalmente, o sea, ni... Además, hubo una época que sinceramente se me fue un poco la olla porque ya era, o sea, un arándano para mí era El demonio. el demonio. O sea, te voy a hacer un poco un dibujo global. 6 meses en keto, 3 puede ser puramente carnívoro, de lo cual uno de los beneficios maravillosos que obtuve fue la desinflamación que tenía. Claro, O sea, tenía los hombros que era incapaz de coger a mi hija. claro. O sea, tenía unas calcificaciones en la clavicular brutales. O sea, por eso digo que es maravilloso. O sea, es una... o sea, asombrosa. Hasta el punto que, o sea, yo estaba pensando en operarme. Y eso se me quitó de la cabeza porque desapareció el dolor. O sea, que tiene funciones terapéuticas Sí. asombrosas. Soy un amante del estilo de vida. Además, me encontraba de cojones. O sea, es maravilloso. Lo que sí noté cuando yo salí de la keto y empecé a introducir el hidrato de carbono, sí que sentía y veía que había perdido cierta facultad para metabolizar los hidratos de carbono. Esa fue mi experiencia, ¿eh? Me costó un poco adaptarme a ellos, a volver a reintroducir los carbos. Y lo que sí noté de forma prácticamente inmediata fueron los niveles de energía en el entrenamiento. En el entrenamiento muscular. ¿Por qué? O sea, la realidad fisiológica es esa. O sea, en cetosis o sea, también me sorprendió muchísimo que en cetosis yo entrenaba y entrenaba bien. O sea, yo esperaba las sensaciones chungas, no, o sea, maravillosas. Sí, pero no tienes la sexta. Pero no eran las estas. Eso lo decía Charles Poliquin, que ir a entrenar en ayunas o tal Absolutamente. es como Absolutamente. ir con el Entonces, claro, depósito vacío, ¿no? lo cojonudo de darte la oportunidad de probar las cosas es que tienes con qué compararlo. Y yo sí, o sea, entrenaba, las congestiones eran buenas, y yo decía, hostia, macho, ¿cómo congestiono si no tengo carbos, tío? O sea, bien, metía sal, o sea, bien. Pero claro, o sea, de ahí, luego introduje ya, pues, paulatinamente los carbos, y claro, sí que es verdad que los niveles de PAM, de energía, de congestión muscular, pues son otra batalla. Eh, en resumen, después de varios meses con 6 comidas de carbos al día, sí que es muy importante, Jesús, creo que la gente tiene que saber diferenciar que los hidratos de carbono hay un abanico amplísimo. Tenemos el bollicao y del bollicao nos podemos ir hasta los arándanos. Entonces, yo evidentemente lo que utilizo son todo hidrato de bajo índice glicémico y no con una carga glucémica brutal, ¿no? Mi glucosa está en 94, la última analítica, ¿sabes? Entonces, que Pero por la mañana en ayunas. en ayunas. Durante mucho tiempo me estuve con... A mí me encantan todos estos chismes. Tenía el glucómetro, tenía el medidor de cetonas y
cuando estaba con la dieta de encargos, igual por curiosidad, me gustaba testear, no pasa de 100, 102, 104. Joder, unas cifras buenísimas. Mira, yo una Claro. vez te voy a contar una anécdota. Estuve durante una época, hice bastantes pruebas con a ver qué reacción tenía a ciertos alimentos, porque depende muchísimo de la persona. O sea, yo puedo comer un cuenco de arroz y no me hace nada, que no es el caso, pero bueno, y otra persona come un cuenco de arroz y le sube a 160. Sí, sí, sí. Entonces estuve haciendo diferentes pruebas con diferentes alimentos, a la media hora, a la hora y tal. Y en una ocasión compré una bandeja de sushi de esas de supermercado, que no tenía mala pinta, ¿eh? Pero claro, el sushi tiene azúcar por un tubo. A tope. Bueno, tío, me subió a 180. No, pero es que no solo eso, es que no tardó en bajar como 8 horas. Joder. No bajaba, bajó a 160, pero no bajaba, se quedaba. Y digo, hostia, ¿crees? Por ejemplo, pero que es o sea, la información es poder, ¿no? Claro. Eso, claro, yo en la vida, o sea, y eso era un test, que dice que yo no como nada que tenga, o sea, si veo un gramo de azúcar, cambio de acera, o sea, vamos. Pero te quiero decir que estuve haciendo pruebas, lo hice con la avena, Sí. lo hice con cosas, y bueno, la avena me subía, pero no tanto, y luego bajaba. O sea, lo hice con diferentes Sí. alimentos aislados. Entonces, por eso soy muy cuidadoso, pero esa toda la información de los alimentos de manera aislada, pero luego en combinación no es lo mismo, porque si yo a la avena le pongo unos frutos secos, le pongo Claro. le pongo no sé qué, le pongo La no sé fuente de cuánto, proteína, la igual el proteína mix, claro, ralentiza mucho la absorción de la... claro, entonces igual el mix es de 125, pues ahí estoy dispuesto, Claro, aunque claro. la avena sea comida de esclavos. Pero bueno, ahí estoy dispuesto a hacerlo por ganar unos kilos, ¿no? Pero bueno, en eso estoy, sí. Sí, 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 sí. Y para mí el tema del ayuno también, o sea, sí, es verdad, o sea, que yo lo entiendo, que soy esclavo de mis convencimientos. O sea, me cuesta comer más de 2 veces al día. Te entiendo perfectamente porque, como te dije, yo en un momento creo que sí se me fue un poco la pelota y claro, te metes un poco como una especie de creencia dogmática, ¿no? De esta es la verdad absoluta y si salgo de aquí estoy fallando en mis principios, como, o sea, y creo que bueno, que es al final encontrar otra vez el equilibrio. El equilibrio. El equilibrio. Que hay momentos que te puede interesar más una estrategia que otra. No yéndonos, es que yo creo que además que en la actualidad en el tema de la dieta la gente se ha ido mucho a eso, casi a como religiones, ¿no? O sea, yo soy keto, yo soy carnívoro, si tú comes vegetales eres el anticristo. O sea, hostia, espérate, ¿cómo vas a juzgar a las personas por cómo se alimenten, tío? O sea, eso es Sí. yo lo que sí creo que hay que ser bastante más taxativo, más duro es con la industria Claro, del veneno. claro, Y esa existe, esa claro. la hay, y con eso sí que hay que ser, no hay que tener paños calientes, ¿no? O sea, Exacto. no podemos seguir vendiendo que para que tus hijos crezcan fuertes y sanos hay que dar bollicaos, hay que darles a esos alimentos. Entonces yo creo que con eso sí que hay que ser muy contundente, hay que ser claros y darle la información a la gente real. No, pues como hacen con muchos productos, no, le quitamos aceite de palma, no, sí, siguen el puto bollicao, o sea, sí, sigue teniendo 45 gramos de azúcar, sigue Si sigue teniendo... siendo harina y azúcar, si es Claro, que o sea, eso... es que con esas cosas sí que creo que hay que ser mucho más implacable porque es algo que realmente está causando, eso sí que es una pandemia. Eso sí que es una pandemia. Y nadie pone el foco en eso. ¿Vale? No. O sea, y si además vamos a analizar que los datos del COVID están siendo especialmente duros con la gente que está en ese sector de población, pues coño, o sea, habría que abrir un poquito los ojos y empezar a decir, bueno, Sí. señores, habrá que hacer algo con esto, ¿no? Sí, sí. Y dejar de envenenar a la gente y, sabes que claro, es que lo que te decía el mundo es hidrato de carbono, ¿no? O sea, joder. Hombre, una Es que, cosa, joder, una es cosa que es un boniato y otra claro, cosa es un que estamos bollicao. hablando de un boniato o un bollicao, o sea, que eso... Claro. A ver, yo porque soy, sí, porque estoy en soy de esa línea, claro, me siento tan bien. Claro, y un concepto que oí hace muchos años se me quedó grabado y que lo repito cada vez que tengo la ocasión, es el concepto de silencio corporal. Lo oí y digo, joder, qué concepto tan sólido. Silencio corporal, cuando no te duele nada, no sientes nada, no tienes ninguna molestia, respiras perfectamente, no te duele la cabeza, no tienes mocos. Silencio corporal. Entonces, claro, yo tengo silencio corporal. Entonces, es un activo que no quiero perder ni por Dios. Claro. Entonces, me lo pienso muy mucho antes de introducir cualquier variable en mi vida, porque estoy de puta madre, me encuentro muy bien, estoy como una moto, me levanto, como dice Warren Buffett, me levanto haciendo claqué por las mañanas para ir a trabajar. O sea, entonces, claro, tengo respeto a meter variables.
Otra cosa es que, claro, también es cierto que si tienes una mentalidad de crecimiento, también tienes que ser valiente y juguetear un poquito Claro, más. o sea, esa cuestión iba a comentarte, o sea, si esperamos un cambio haciendo el mismo que estamos, o sea, el mismo Claro. patrón que estamos haciendo, ese cambio No, nunca va a llegar. está claro, sí. Entonces, evidentemente, hay que empezar a hacer un poco ahí Lo sé, lo sé. No me riñas, Jimmy, No, no, o que sea, lo sé. y Que no le y digo, te pero digo, o vale. sea, sorprendentemente Jesús, y te digo, o sea, esto con toda la humildad y cariño que te tengo, o sea, yo también ese cambio me costó, ¿eh? O sea, Claro. cuando estás 6 meses con un patrón alimenticio y que te ha ido bien, te encuentras bien, o sea, además en esa época, coño, estaba boxeando y yo decía, tío, nunca estoy cansado, macho. Sí, sí. O sea, yo creo que para deportes de endurance, ¡fua! Es Claro. una puta maravilla. Es no tener que parar en la gasolinera y... Es una maravilla. O sea, yo decía, o sea, incluso mi mujer me lo decía, dice, te vas a Ayunas a boxear, boxea 2 horas, sin haber comido nada, corre 10 kilómetros, vienes a casa, curras sin parar, llegaba por la tarde, no, pues me voy a correr un rato, me voy a correr, o me ponían en casa a hacer sombra o a correr. Y es que te lo juro, la sensación era de nunca estar cansado. Te soy 100% honesto que la sensación, yo pensé que iba a ser mucho peor cuando introduje los hidratos de carbono. Y no sé si es que conseguí una flexibilidad metabólica que gestiona mucho mejor los hidratos de carbono, Puede ser. pero no he notado una variabilidad a peor en absoluto. O sea, me siento igual de bien. Pues te pasa Igual de bien. cuando me llegue el glucómetro este continuo, voy a empezar a meter cosas y Sí, mientras no suba de 120, 130, te pasará el reporte. fenomenal. Voy a ponerme 75. Hombre, o sea, yo creo que 5 kilos de músculo a cualquier persona lo recibe con... Hombre, claro. Sí, sí, sí. Aparte, hombre, yo soy de estructura pequeña, o sea, no soy un tío de estructura ósea grande, pero 5 kilos se meten como nada, joder. Sí, sí, sí. Un No poco- más, o sea, con todas las variables que yo conozco de ti, que, o sea, es un tío que tiene capacidad de sacrificio en el entrenamiento, que tiene tal. Es que solamente a nivel fisiológico, en cuanto tu insulina pulule un poquito por ahí y le des un poquito más, o sea, los 5 kilos van a llegar así, ¿Tú crees? ¿5 kilos? convencido. O sea, Bueno, mira, a nivel fisiológico, ya solamente el aspecto visual del llenado de glucógeno muscular, va a haber ahí 2 kilos. Dos kilos, tantos, sí. ¿eh? Solamente del glucógeno muscular. El glucógeno muscular, ten en cuenta que es lo que le da vida al músculo. O sea, es lo que le da ese aspecto redondo. Yeah. Y ahí, claro, o sea, para que el glucógeno se mantenga dentro de la célula necesita agua. Va a coger agua, va a coger el glucógeno y o sea, ahí van a estar 2 kilos. Solamente del llenado de glucógeno. Ya claro, pero te quiero decir que mi estrategia es temporal. Yo lo que quiero es, estoy dispuesto a hacer eso durante X tiempo, Claro. puede ser 6 meses, un año, 3 años, me da igual, pero mi idea no es seguir siempre así. Pero es Entonces, que estamos en la misma... o sea, mi idea ahora es esta. Yo estoy convencido de que acabaré la competición y por desinflamación del cuerpo, ya. haré una keto y haré ayunos. Estoy convencidísimo porque o sea, he trasteado con la cetosis varias veces en mi vida. Este ha sido el proceso más largo que he hecho. Y es que, o sea, es que si además si la he hecho de forma reiterada a lo largo de mi vida es porque No sé, sí. he entendido y he visto los beneficios y los aportes que tiene. Claro, lo que pasa es que el cuerpo para que yo, si yo subo, imagínate, yo subo a 75, estoy ahí, lo consigo en 6, 7, 8 meses, un año, lo que sea, ¿no? Y más o menos me mantengo ahí un poquito, pero como no siga inflando el globo, o sea, mi cuerpo tiene, bueno, son formas de hablar, ya sabemos que no es así, ¿no? Pero bueno, tiene un sistema hormonal concebido para que yo pese 71 durante un montón de años. Eso hay que consolidarlo, es lo que quiero decir, ¿no? Ujú. Te quiero decir que yo tengo que subir a 75 y seguir empujando y seguir Sí, empujando para que mi cuerpo al final diga, bueno, este cabrón quiere que pesemos 75. totalmente. Es un poco el ejemplo más que te he puesto antes. Cuando yo he querido bajar de peso y No cuando ha quiere. habido 20 y pico años de mensaje de músculo, 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 o sea, es que mi cuerpo bajar de 100 kilos Ya, le cuesta la vida. ya. O sea, yo para pesar 95 estaba haciendo 1 o 2 comidas al día, boxeando, corriendo y, claro, o sea, Claro, pero en un periodo de tiempo muy corto, claro, eso que fue en un año, en 6 meses, en poco 6 tiempo. meses. Claro, claro.
Es como yo si me pongo a entrenar como un loco Claro, ahora y a comer. O o sea, sea, el cuerpo el cuerpo al final no se fía. no se fía. O sea, Claro. 25 Va años a pensar que es temporal, ¿no? 25 años de esto y ahora me dices, pues, No, 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 no no. te creo. Ya, ya. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y mira, vamos a hablar de dolor. De Interesante. dolor, ¿eh? Interesante. Vamos a hablar de dolor y de gestión del dolor y de ser capaz de sobrellevar dolor. Te oí en el episodio que hiciste con Pedro Vivar en Emotion Me, que hablaste de que sacaste a David Goggins, Sí. sacaste a Fletcher. Yo tengo un... Cualquiera que si no me conoce piensa que igual soy un blandengue. No soy un blandengue, creo que no. A todos nos gusta pensar que no lo somos, pero bueno. Pero el problema que veo, y esto es algo que percibo y veo en general con mucha frecuencia. El problema que veo con ser un batallador es que si tú eres un guerrero, ves guerras en todas partes. Que si eres un guerrero, y hay dos caminos, y un camino es fácil y el otro es difícil, si la única herramienta que tienes es guerrear, vas a ir por el camino difícil porque es lo que sabes hacer. Pero que a veces en la vida no. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo es tu relación con el dolor como culturista profesional? Porque alguien que no ha estado ahí, o sea, yo no sé lo que... Para mí es imposible, es hablar otra galaxia. Mi vida ha sido fácil, no he pasado por lo que tú has pasado, no he competido a alto nivel, he tenido mis episodios en mi vida como hemos tenido todos, los he afrontado más o menos como he podido, pero yo no he sido un Fletcher, no he sido un Atienza, no he sido un Goggins. No he pasado por esos episodios. ¿Tú reflexionas sobre esto? Sobre el hecho de ser capaz de gestionar dolor en el sentido amplio del término de manera continuada y ser capaz de aplicar esa palanca cuando es necesario. Pero tú reflexionas sobre el hecho de que puede ser peligroso. Absolutamente. Absolutamente, además que soy una persona que he tendido demasiado a, en un entorno casi de locura, buscar ese dolor de forma consciente. O sea, en el entrenamiento hubo una época de mi vida que si no salía del gimnasio absolutamente extenuado, no salía feliz. Y no hacía falta eso. Quizás era una forma más de aplacar mis demonios que de buscar un entrenamiento. O sea, hay una anécdota que pulula por el mundo de los gimnasios y el mundo del fitness, y es que es absolutamente real. Fue un hecho que sucedió. Recuerdo hacer un gimnasio, estás en una sentadilla, 330 kilos, y yo aquí voy a abrir mi corazón. O sea, los pensamientos que yo tenía en el gimnasio, pensaba en todo lo malo que me había pasado. Intentaba generar la mayor cantidad de odio y ese odio utilizarlo dentro de la serie. ¿Vale? Entonces llegaba a unas cotas de locura que, o sea, yo me metía en la serie, me olvidaba del mundo, o sea, y todo ese odio hacía salir en la serie. ¿Vale? Y en ese momento concreto, no sé por qué, cogí la barra y le di un cabezazo antes de hacer la serie. O sea, ese odio me invitó a eso. Me abrí la frente entera y estaba goteando sangre. Claro, eso en un gimnasio, te imaginas la gente de alrededor, o sea, como, este tío está loco. Y lo estabas. Lo estaba. Y hice la serie y se hice 4 o 5 repeticiones con... 300 kilos son muchos kilos. Sí, sí. Te quiero decir con esto que el entorno mental, llámalo psicópata de locura que generaba, no era un entorno buscando un rendimiento deportivo. Era aplacando mis demonios. No. O sea, yo he utilizado muchas veces el gimnasio o la actividad física como esa forma de dejar salir todos esos sentimientos poco acertados dentro de mí. Durante mucho tiempo de mi vida iba al gimnasio buscando ese dolor, ¿no? Ese entorno agónico, ese entorno de hecho, o sea, todos mis compañeros de entrenamiento, a los cuales estoy muy agradecido, o sea, yo acababa con todos ellos, o sea, todos acaban vomitando, y yo siempre era más allá. Y he pecado de eso, de ir mucho más allá, el extra mile ese que se suele decir, mucho más allá, o sea,
hacía entrenamientos que ahora los observo en mi estado de coherencia y de capacidad mucho más de síntesis de las cosas. Y era, ¿por qué hacía eso? O sea, y era por eso, porque buscaba de forma consciente el sufrimiento y el dolor, ¿no? Creo que el saber gestionar el dolor es algo maravilloso en la vida. El buscarlo de forma consciente y constante no es algo que se deba de hacer, porque te puede llevar a cosas poco interesantes de búsqueda personal, ¿no? Y al final el saber gestionar el dolor es algo necesario porque todos vamos a sufrir, Hasta que... todos. O sea, la vida es como es y en algún momento de tu vida vas a sufrir. Como comentaba con Pedro, el yo buscar ciertas situaciones incómodas en mi día a día creo que es valioso para aprender a gestionar el dolor cuando llegue y también para hacerte valorar las cosas que tienes. O sea, el sentir frío, el caminar y no coger el coche para todo, pues te hace valorar las cosas. O sea, yo voy al gimnasio donde trabajo caminando, alguna vez digo, no, me dejo el coche, voy a hacer la compra y voy a traer la compra y me hace pensar, pues a lo mejor estoy medio loco, pero en los niños en África que no tienen tal, o sea, y me hace eh, sentirme pues en esas condiciones reales de privilegio en las que vivo, ¿no? Y valorar las cosas que tengo. Yeah. El, el entorno de saber gestionar el dolor, tanto físico como emocional, creo que es algo en lo que todo un ser humano tendría que saber desarrollarse y, y saber moverse, porque si no, cuando te llegue, si tu mundo siempre ha sido un mundo de arcoíris, princesas y la mínima corriente de viento te va a tumbar y Yeah. te va a hacer tambalear. Entonces creo que es importante saber Sí, sí, gestionarlo. o sea, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, ¿eh? Y te quiero decir que estoy totalmente de acuerdo y más de eso hace falta. Pero también veo casos extremos en los que, lo que te digo, ¿no? Que hay gente que, pues como yo pienso mucho en David Goggins, o sea, digo, Stay hard. Pero tío, te estás haciendo daño. El tío le han operado no sé cuántas veces de la rodilla, de no sé qué. Entonces, es muy inspirador y con esto ojalá hubiese más Goggins, ¿eh? Te quiero decir, no quiero que parezca que estoy como criticando eso al revés. O sea, hace mucho más bien que daño. Pero a veces yo pienso en todos esos chavales que ya tienen de por sí una personalidad tipo A, que ya de por sí iban a stay hard y encima ese mensaje repetitivo y vale, esto es una herramienta, tío, esto hay que saber usarlo. Totalmente. Se ve mucho en los gimnasios, se ve mucho en el mundo del CrossFit. A ver, que el objetivo no es sufrir. Otra cosa es que tengas que tener capacidad de sufrimiento, pero que el objetivo no es sufrir, no te confundas. O sea, eso hay que Totalmente. entrenarlo para que no se te olvide. Y cuando tienes que tirar de la cuerda, hay que tirar de la cuerda. Y cuando hay que agachar la cabeza y cagarse en todo, pero si solo sabes hacer eso, tío, que el objetivo no es eso. Tienes toda la razón, toda la razón. Y a mí David Goggins, su libro me hizo perder un poco la olla. Además que lo leí, ¿A qué te refieres? pues claro, o sea, yo leí el libro de David Goggins, resonó de una forma brutal en mí, porque o sea, te juro que lo leía, tío, y hay ciertas partes de la historia que es una sinergia asombrosa. La historia de Rocky, que también la película de Rocky, o sea, una serie de cosas que Yo no lo he leído. fue leerlo y decir, hostia, guau, o sea, Ya. se movía todo, decías, hostia, pues O sea, te sientes cosas identificado. de su infancia, cosas tal, que decía, guau, tío, o sea, como Ya. un poco una vida paralela, ¿no? Y, por ejemplo, cuando he contado la historia de los Navy SEALs, de los marines, yo hasta estuve buscando si podía hacer la prueba de los Navy SEALs, tío. O sea, fue algo de decir, hostia, yo quiero poner mi cuerpo a esos niveles de me- o sea, me parecía que si él era capaz de hacerlo, yo era capaz de hacerlo. Entonces, y cuando leí el libro, pues coincidió con la época esta del boxeo, y incluso mi entrenador me decía, dime, tío, ya, ¿qué haces? Se acaba de entrenar, se me fue la olla. Y yo soy una persona que tengo ese tipo de personalidad, y si me azuzas en ese aspecto, o sea, voy a sitios poco interesantes Ya. y poco acertados. Y eso que afortunadamente supe gestionar y supe
reconducir, muchas veces cuando veo a David con esa hora digo, hostia, tío. O sea, yo tengo Los sentimiento... dedos rotos, no sé qué. Mira, estoy con los dedos rotos y estoy corriendo una carrera. A ver, su historia de cuando empezó con es espeluznante. Sí, Esta carrera que estuvo 24 horas corriendo con los tobillos rotos con cinta americana. sí, sí, A ver, o sea, ole tus... O sea, cuando hace falta tener la capacidad para hacer eso, sí, hostia, sí, sí. hostia. Pero bueno, yo también tengo muchos en la vida tengo muchos sentimientos encontrados Sí, en muchos aspectos y ese es uno. Creo que hace falta más capacidad de sufrimiento, evidentemente, porque vivimos en un mundo de snowflakes, sí, pero yo creo que a cierto pequeño porcentaje de la población ese mensaje le hace daño. Le hace daño. Es como lo de hay que trabajar más, ¿no? A todos estos chavales, hay que trabajar más. Yo creo, fíjate, el mensaje de hay que trabajar más, yo no me gusta nada ese mensaje, porque yo creo que al que no va a trabajar, eso no le afecta, porque no va a trabajar de ninguna manera. ya, Y al que sí tiene ética del trabajo, eso lo que hace es que trabaje más, no mejor. totalmente. Por eso el mensaje de hay que trabajar más y todo esto, lo que hablabas antes de Instagram, ¿no? Todos estos mensajes motivacionales de Bill Gates no cogió ninguna vacación en la década de los 20 y no sé qué, dormía en la oficina. De puta madre. Pero es Claro, mucho más importante en qué trabajas y cómo trabajas que cuánto. totalmente. Y mandar el mensaje de que hay que trabajar más, yo creo que hace más daño. Porque al que no es receptivo a eso no le vale para nada, por aquí le entra, por aquí le sale, más que el like de Instagram. Y el que ya tiene una personalidad potente, le va a poner más... Sí, sí, sí. No, no. va a hacer que duerma menos, pero si no es, no es trabajar más. O sea, Claro. Yo es que además tengo una personalidad extremadamente competitiva. claro, Y fue ver eso y decir, no, no, pues yo tengo que ser capaz también. claro. ¿Sabes? Y luego, pues como te digo, pues afortunadamente eso se fue equilibrando. Y mira, también hace poco vi una película que, aunque es una película catalogada para niños o de dibujos, fue otra película para mí reveladora. Fue la de Soul. No sé si la has Soul, visto. no lo he visto. Es una película de Pixar Ajá. y para no joder la película a nadie, que la- Spoiler alert. el mensaje al final es tan sencillo, macho. ¿De qué va? Tan ¿Qué es lo que sencillo. cuenta la verdad? El mensaje es, a este mundo venimos a una cosa, ser felices, tío. A ser felices. Entonces tienes que ser capaz de encontrar la felicidad en aquellos lugares que realmente te hacen a ti feliz. No condicionarte por X o Y o ser el mejor o al final es... Y eso lo dije en un podcast con Eduardo Seguren. Te das cuenta de que muchas veces dicen que la felicidad está en las cosas pequeñas. Es que no son cosas pequeñas. Ujú. Es que esas cosas son las más grandes de la vida. Las más grandes de la vida. Y que cuando quizás has estado en momentos como el que estuve yo, que no sabes si vas para aquí o para allá, dices, hostia, tío, ojalá hubiese saboreado más este momento, ojalá hubiese... Por eso cuando los tengo ahora, o sea, los bebo como el mayor de los manjares. El agua se disfruta más cuando tienes sed. Exactamente, exactamente. No se me ocurre mejor manera que acabar esto, tío. Un placer. Jimmy, un Jesús, gustazo, tío. un gustazo absoluto. O sea que es Te pasaré el reporte de mis 75 kilos. muy bien. Para mí es un placer, Jesús, el compartir este rato contigo, porque es una persona que admiro profundamente. Me parece que la labor que haces con el canal de Vía Potencial, con todo lo que haces, es maravillosa y eres sin duda, eso que hemos hablado antes, un maravilloso referente para la sociedad actual. Pues te lo agradezco, tío. Así Te lo que agradezco. gracias a ti por En contar eso conmigo. pienso, cuando voy por la calle digo, hay un chaval de 12 años que me está viendo. Lo digo en serio, ¿eh? Hay gente por ahí que me está viendo. Absolutamente. Me está viendo cómo entro en el coche, cómo salgo, cómo cojo el teléfono. Bueno, cómo, no voy a decir cojo, que tenemos mucha audiencia en Latinoamérica y siempre me... pero sí, eso intento. Igual que intento fijarme pues en gente pues como tú, por ejemplo, también. Hala, Muchísimas gracias. recíproco, tío. Jesús, Mil gracias, macho. a ti, de verdad.